para conversar sobre la situación de la generación del empleo en el país y lo que ocurre con las personas que no tienen un empleo, qué pueden hacer y qué va a pasar en Guatemala. Nos acompañan acá en el estudio el licenciado Guillermo Castillo, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, y también el licenciado Luis Velázquez, analista político, conferencista internacional y exministro de Economía. A ambos muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Y José Carlos Ortega también se suma a esta mesa. Buenas noches, Mario, muchas gracias. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Luis, quisiera empezar contigo. Se dice en muchos lados que si hacemos empleo, si generamos empleo, empezamos la dinámica correcta para que el país avance. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Por supuesto, hoy el mayor problema que tiene nuestro país es la falta de empleo, y eso se traduce en pobreza, se traduce en hambre, se traduce en inmigración hacia Estados Unidos, en prostitución, en violencia, en crimen organizado, en las maras, en el alcoholismo, etcétera. Es decir, que la mayor prioridad que tenemos que tener como nación y como Estado es generar fuentes de empleo. A las estadísticas que daba Mario, yo le complementaría un poco, porque manejamos que más del 80% de la población económicamente activa está subempleada, desempleada y en la economía informal. Ese es un reto que tampoco es de ser muy sabios para ver esto, porque desde 1940 a la fecha, es decir, casi 78 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto es únicamente en promedio 1.2%. Y este año estamos creciendo alrededor de un 2.5%, mientras el crecimiento de la población está en un 2.5%. Entonces no hay forma de crear riqueza, y la fórmula es muy sencilla: atraer inversiones con certeza jurídica, con cumplimiento de la ley, con infraestructura, con Estado de Derecho, gobernabilidad, seguridad y control total del territorio. Cada vez que hay alguna empresa, algún emprendimiento, y me voy a referir a la maquila de los años 90 y ahora los call centers, siempre que hay un negocio que está prosperando, rápidamente hay intenciones o de subirle el salario, poner sueldos mínimos mayores o ponerle más impuestos. ¿Cómo repercute eso en este gran problema que tenemos? El Estado, en su artículo 2, es muy claro, y en la Constitución Política de la República dice que se debe cumplir con los deberes del Estado. Y uno de los deberes del Estado, en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, dice claramente de crear las condiciones para el desarrollo integral. Entonces, el Estado tiene que tener una atracción de inversiones permanente. Dicho sea de paso, este año están viniendo 1.200 millones de dólares de inversiones, y Costa Rica está teniendo 3.500 millones, cuando nosotros deberíamos de andar arriba de 5.000 millones de dólares anuales. Entonces, si subimos los impuestos, si se hacen reformas fiscales a medias, como las que se hizo en el año 2012-2013, eso no ayuda a la atracción de inversiones. Muy por el contrario, espanta las inversiones. ¿Qué se tendría que hacer entonces para atraer inversión? Lo que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, certeza jurídica, no a espantar las inversiones, bajar la conflictividad social, mejorar la gobernabilidad, tener infraestructura. Usted hablaba, por ejemplo, de las carreteras hace un momento, de la infraestructura. No podemos llevar inversiones a los 340 municipios si no existen las carreteras adecuadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una política pública para los próximos 100 años, donde digamos vamos a crecer sostenidamente a un 7% del Producto Interno Bruto, y vamos a proponernos por lo menos 5.000 millones de dólares anuales en atracción de inversiones. Guatemala es un país con muchísimas fortalezas, muchísimas oportunidades. Somos el país con mayor cercanía al mercado más grande del mundo. Hay gente trabajadora, gente emprendedora. Entonces la fórmula no es una fórmula mágica. Hay que regresar a las bases, pero este no es un problema de los últimos 4 años. Este es un problema, como yo les daba cifras, desde 1940, que nuestros indicadores macroeconómicos inclusive eran mejores que los de Corea, que de Finlandia, que de Singapur. Pero hoy la situación es totalmente distinta. Y comparto lo que ustedes decían.
atraer las inversiones, crear los empleos, dar la certeza jurídica y todas las condiciones que necesita un inversionista, debe de ser trabajo de todos, de los políticos, de los medios de comunicación, de las iglesias, de la academia, de las universidades y de todos. Si tenemos un problema endémico desde 1940, donde no crecemos a los ritmos que debiéramos estar creciendo para poder emplear a todas las personas de este país, creo que son como 200,000 jóvenes que todos los años entran a la población económicamente activa y estamos generando 20,000, o sea, 10% no alcanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y quién se está encargando de que no vayamos por el camino correcto? Porque otros países sí lo logran. Bueno, el sector gobierno en todo su conjunto, me refiero al organismo ejecutivo, legislativo, el judicial, me refiero a los 22 gobernadores, a los 340 alcaldes. Este esfuerzo se tiene que hacer a través de toda la institucionalidad. Una política enfática, inclusive de medir la atracción de inversiones, la generación de empleo, el Producto Interno Bruto, a través de los 340 municipios. Es decir, que hoy nosotros deberíamos de tener estadísticas cuántos empleos se generaron, por ejemplo, en San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, cuál fue el monto de inversiones, cómo está la competitividad, cómo está su PIB. A ese nivel tenemos que llegar. Y lo que ha sucedido es que sistemáticamente nosotros no hemos tenido una política pública muy clara en la atracción de inversiones y en la generación de empleos. Es decir, los objetivos y las metas, así como muchos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, nosotros tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo de Guatemala, de los objetivos, de las metas. Ustedes se recordarán, por ejemplo, en los acuerdos de paz se hablaba de un crecimiento del 7%, pero eso a todos se les olvidó. Entonces, tenemos que hacer nuestras tareas. Doy otros datos importantes, la competitividad integral. Pero la competitividad integral empieza en nosotros, en las personas. Se hablaba hace un momento de la educación, la competitividad en los 340 municipios. Para dar la competitividad macro, que dicho sea de paso, hemos bajado el indicador de competitividad. Estamos en el índice 78 de 140 países y vamos para abajo. Personas que están mal educadas se van de migrantes a Estados Unidos y ahí sí consiguen trabajo y buenos trabajos. O sea, pareciera ser que ese no es el factor es que no viene la inversión. Claro. Precisamente, el migrante busca una mejor oportunidad, busca un empleo. Si aquí tuviéramos las suficientes inversiones, deberíamos de estar generando nosotros por lo menos 300,000 empleos al año. Por ejemplo, sí se puede. Tendría que ir esto de la mano, digamos, paralelo a nuestro sistema educativo, tomando en cuenta que el mundo va hacia otras tecnologías que no sabemos con qué nos va a resultar el mundo dentro de 5 años. O sea, era impensable que hace 10 años usted con su teléfono pidiera un transporte, por ejemplo. O sea, ¿eso va paralelo al sistema educativo? Por supuesto, tenemos que enfocarnos en preparar mejor a nuestro recurso humano. El INTECA, por ejemplo, está dando 386,000 capacitaciones al año, una entidad muy eficiente, correcta, pero deberíamos de hacerlo 5 veces más. Pero también está el campo, por ejemplo, se hablaba de las MIPYMES hace un momento que representan más del 85% de la generación de empleos. Estas MIPYMES tenemos que potenciarlas. ¿Cómo? Con acceso al crédito. Problema de liquidez no hay suficientes recursos en el sistema financiero, pero tenemos que tener tasas mucho más accesibles. Banca de segundo piso, banca de tercer piso, inteligencia de mercados, encadenamientos productivos y por supuesto la infraestructura. Vemos en el altiplano, se producen muchos vegetales de exportación, pero les faltan sistemas de riego, les faltan cuartos fríos, les faltan carreteras, y hablo de carreteras modestas en las comunidades. El espíritu emprendedor, la empresarialidad de los jóvenes. Se hablaba hace un momento de la tecnología. Existe, por ejemplo, Campus Tech aquí, muy exitoso, pero tendríamos que replicarlo. En fin, hay tantas cosas tan sencillas que deberíamos hacer como Estado y crear las condiciones. Y como Estado cada vez requerimos más. Ahorita, por ejemplo, con la tragedia del volcán de fuego, se espera que el gobierno reaccione. Tenemos una crisis de niños migrantes afuera que no podemos atender, niños niños que están en hogares seguros en Guatemala que tampoco podemos atender, gente que no tiene que comer, y para eso se le pide al Estado cada día más. Pero si tuviéramos una política de generación de empleo, hay dos cosas: algunas de las situaciones son cubiertas
pero otras, por medio del impuesto que pagarían estos empleados, ¿sí?, se podrían generar. Genera algo bueno para el Estado. Bueno, el Estado no es un generador de empleo. El Estado tiene que dar las condiciones para que las personas en libertad generemos los puestos de trabajo. Por supuesto, todos estamos pagando nuestros impuestos, tiene que haber una calidad del gasto. Y dicho sea de paso, más del 90% del presupuesto se va en gastos en sueldos y salarios, cuando deberíamos de triplicar esa inversión del Estado. Un país que vaya avanzando hacia la senda de desarrollo tendría que estar por lo menos en un 15% de inversión de su presupuesto general. Hablo del gasto público, de una calidad del gasto. Andamos abajo del 8%. Y de la inversión privada, es decir, la que hacen los empresarios, tanto nacionales como internacionales, estamos abajo de un 8% nosotros y deberíamos de andar en un 25%. Entonces, otra vez, urgen las inversiones. ¿Para cuándo? Para ayer, porque el problema viene desde hace 70 años o más todavía. ¿Qué se puede hacer para precisamente todas esas personas que tienen alguna idea, que quieren desarrollar algún proyecto, pero se topan precisamente con eso? No son sujetas de crédito, se quedan en la informalidad, quieren generar ciertos empleos, pero paran arrastrando a los demás a la informalidad. O sea, ¿cómo dar el paso para que esas personas puedan optar a un crédito, emprender, tributar, pagar y generar empleos formales? Lo que necesitamos es un mayor acceso al crédito. En otros países existe lo que se llama crowdfunding, es decir, una especie de un fondo que se recaba a través de distintos esquemas, puede ser por la internet, donde distintas personas están aportando y que quieren invertir en los distintos emprendimientos en la empresarialidad. El emprendedor necesita acceso al crédito, el emprendedor necesita inteligencia de mercados, eso no lo tiene en este momento el país. El emprendedor también necesita certeza jurídica, porque José Carlos hablaba de muchos guatemaltecos que están emprendiendo o trabajando acá y emigran y en otras sociedades son exitosos. Entonces, si nosotros generamos esas condiciones en acceso al crédito, en inteligencia de mercados, en efectividad, en pagar impuestos, por ejemplo, en efectividad, en registrar una marca, una patente, en abrir una empresa, todo eso tiene que ser un mecanismo que sea muy eficiente. ¿Y dónde? Todo tiene que estar ahora al alcance en un teléfono inteligente. Y premiar al emprendedor, premiar al empresario. El empresario es el ente más social que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque genera productos y servicios para una sociedad. Paga dividendos a los socios de la empresa que son de una sociedad. Paga impuestos que van a servir para una sociedad. Y genera negocios con distintos proveedores, de tal forma que potenciar las micros, pequeñas y medianas empresas, fomentar el espíritu emprendedor para traer inversiones, para crear empleos y las oportunidades, es el camino que tenemos que tener en Guatemala para el desarrollo. Este 2018, digamos, este primer semestre ha sido complicado, ha sido muy complicado. ¿Cuáles son sus perspectivas para los próximos meses, tomando en cuenta que entramos a un año electoral? Por favor. Bueno, tristemente vemos que este año se ha empeorado la economía y pareciera que va a empeorar más en lo que va a terminar el año 2019. ¿Así lo ven, que va a empeorar? Yo lo veo complicado porque si hay un amplio deterioro en el sentido de la palabra. Sin embargo, quisiera ser optimista ahora que se avecina un proceso electoral. Las personas que lleguen a dirigir el país tienen que ser personas serias, formales, que apliquen una transparencia integral, que tengan una visión de Estado, que estén dispuestas a servir al país y no de servirse, que estén dispuestas también a cumplir la Constitución Política de la República, a dar una certeza jurídica y de fijarse una meta, que el país debe crecer como mínimo un 7% en el desarrollo económico, que se va a hacer los más de 50,000 kilómetros que hacen falta de carreteras a través de alianzas público-privadas, que se va a hacer la ampliación de los puertos que ya se decía, los aeropuertos, que se va a dar una gobernabilidad, se va a dar un control total del territorio, se va a trabajar en el esquema de la conflictividad social, porque sí se puede, las comunidades pueden, y también tiene que el sistema de justicia mejorar, porque no podemos permitir que haya gente robando energía, que haya gente tapando carreteras que viola los derechos de la mayoría de guatemaltecos. Entonces, la fórmula sí es factible.